Sí, perfecto. Agradecerte a ti, Marcos, en especial, amigo, además, amigo fraterno, tu invitación. De más está decirte que no solamente estoy encantada y agradecida, sino que me hace muy contenta volver de alguna manera a los fueros de la docencia, que son parte importante, bueno, fueron siempre parte importante de nuestra actividad clínica habitual y que están un poco reducidos por otras circunstancias país, no tanto por la pandemia como por circunstancias país Venezuela. Pero bueno, feliz de compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre una nueva forma de coagulopatía. Tengan la seguridad de que soy la persona más abierta del mundo a escuchar. Si quieren interrumpir, interrumpen. Yo no tengo ningún problema. La idea es que entendamos y que salgamos un poco con nuevos y mejores conocimientos. Esta charla la preparé para una actividad que tenía con un grupo europeo, así que la van a ver en inglés, pero no importa, de todas maneras les va a servir para efectos de la publicación que estamos proyectando. Yo no tengo nada que declarar. Recuerden que ya desde las publicaciones de China, nosotros de alguna manera estamos en conocimiento de que la mayor parte de los pacientes que van a experimentar enfermedad por SARS-CoV-2 o COVID-19 experimentarán una forma realmente muy leve de actividad viral caracterizada por un cuadro relativamente catarral hasta en el 80% de los casos. Algunos desarrollarán una forma de neumonía un poco más severa, constituye aproximadamente el 14%, y solo el 5% requiere atención de cuidados intensivos o terapia intensiva con enfermedad realmente severa. Para nosotros no es particularmente nuevo esto de que haya incidencia de trombosis dentro del marco de pacientes ingresados a la unidad de terapia intensiva. Sabemos de la tendencia trombótica de pacientes en la UTI o en la unidad de cuidados intensivos, bien sea relacionados con la modalidad de catéteres de inserción central, hasta en un 21.5%, en pacientes que pueden experimentar embolismo pulmonar, hasta 18.7%, y por supuesto enfermedad venosa trombótica profunda, hasta casi 10% de los casos. Esto no era nuevo para nosotros. Lo que es nuevo es las publicaciones del grupo, ya son muchos los grupos, pero inicialmente el grupo nórdico y italiano, donde empezaban a decirnos tenemos un porcentaje muy alto de trombosis venosa profunda en pacientes que están relativamente asintomáticos, y más grave aún, o más importante, era que la mitad de estos pacientes estaban siendo diagnosticados con actividad trombótica aún antes de ser ingresados a estas unidades de cuidados intensivos. Vinieron entonces los reportes de las autopsias, y en esos reportes sí efectivamente había un daño alveolar difuso, con fibrina, con trombina, etc. Pero curiosamente hasta el 80% de los pacientes tenían documentadas en sus histologías fenómenos trombóticos múltiples a nivel pulmonar. Y solo para recordarles y que podamos entender la magnitud de lo que está ocurriendo con esta enfermedad en pulmón, me permito recordarles algunos aspectos histológicos que nos van a aclarar mucho la fisiopatología. Recuerden ustedes, esto es un bronquio principal que tiene por supuesto su epitelio aquí, y tiene su muscular de mucosa, perdón, y tiene alrededor alguna forma de cartílago que lo contiene. Los bronquios más pequeños no tienen ese soporte de cartílago, y esto que estamos viendo aquí es precisamente el espacio alveolar. El espacio alveolar en magnitud lo vemos así. El alvéolo es el organelo que nosotros se relaciona con el intercambio gaseoso, y en su estructura vamos a ver estos pequeños tabiques donde encontramos, desde el punto de vista de células de alveolares, a dos tipos de células. El neumocisto tipo 1, que es muy aplanadito, encargado básicamente del intercambio gaseoso, en íntima relación siempre con un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque este gas va a pasar a través de él a las células de glóbulos rojos, concretamente a la hemoglobina, para ser trasplantado al resto de la circulación sistémica, como nosotros sabemos. Y el neumocito tipo 2, que es más gordito, que tiene en su interior el citoplasmático gránulos y que está encargado de la producción del surfactante, que es el que de alguna manera le da estabilidad y rigidez a este alvéolo en su estructura. Pero además vean ustedes que tiene una mínima capa
de intersticio donde hay células colágenas, donde hay probablemente macrófagos alveolares y donde hay fibroblastos, que en ciertas circunstancias se estimulan. Me interesa particularmente que vean el neumocisto tipo 2 es diferente al tipo 1, está ampliamente distribuido. Este fenómeno que les acabo de mostrar aquí es un fenómeno inflamatorio, donde él se multiplica enormemente, es altamente ubicuo en todo lo que es la superficie alveolar, en situaciones inflamatorias se reta y aparentemente es precursor incluso del neumocisto tipo 1. Entonces, bueno, está altamente regulado hacia arriba en su fenómeno de actividad. Esto, por supuesto, no es un alvéolo normal, es inflamatorio totalmente. Y lo que más me interesa que vean es, aquí la coloración que ven en ocre son glóbulos rojos o vasos sanguíneos con su contenido de glóbulos rojos. Y fíjense cómo se relaciona estrictamente el neumocito tipo 1 y el tipo 2 con ese vaso sanguíneo para efectos de ese intercambio gaseoso. Eso nos puede explicar cómo una actividad que está localizada en guerra con una célula aquí rápidamente pasa al endotelio y produce una replicación en otra célula, en otra estructura, como es la estructura vascular alveolar, sobre todo la capilar. Y fíjense, esto es un alvéolo que ya tiene en su interior células que no deberían estar, que son monocitos y macrófagos, sobre todo este macrófago hiperpigmentado. Este es un paciente fumador, así que los fumadores vean lo que está ocurriendo en sus alvéolos. Esto es un fenómeno que no debe estar allí, es inflamatorio, pero si esa inflamación es masiva, como la que puede ocurrir en COVID-19, el intersticio alveolar está completamente ocupado por un fenómeno de células de inflamación, un cortejo celular de inflamación, que si se perpetúa produce de alguna manera estimulación de fibroblastos e incluso fibrosis que disminuye la capacidad ventilatoria futura de ese paciente. Entonces no vamos a decir quién es el responsable porque ya ayer Carlos Torres les explicó muy bien esto y yo estoy segura que ustedes lo conocen. Ya saben que es el coronavirus, es producto, el COVID-19 es la enfermedad y el virus que está involucrado es una forma de coronavirus que se ha llamado SARS-CoV-2 y que la espícula S es la responsable de su acoplamiento a un receptor que se llama de angiotensina la C2, que está involucrado en todo lo que se refiere a control de tensión arterial, pero que además de alguna manera está involucrado en fenómenos de respuesta innata o respuesta primaria y cicatrización o fenómenos antiinflamatorios corporales en los tejidos donde está altamente expresado. Para que este receptor se acople a su parte S2 homóloga de la espícula S, tiene que haber una función de proteasa como un cofactor que de alguna manera clive a esta proteína S y permita este acoplamiento para desarrollar inmediatamente la fusión de las membranas y de alguna manera el contenido viral drene a la célula que está invadiendo, ¿de acuerdo? Recuerden que ese receptor además se expresa de manera ubicua en diferentes tejidos. Y es importante porque estamos en conocimiento de algunas cosas que sabíamos a través de SARS, de la infección del 2002 o de MERS, de la infección del 2012, pero esto ahora nos abrumó y tenemos nuevos conocimientos. Por supuesto, hay cosas que se están sabiendo del día con día. Pero importante, es altamente ubicua, su densidad por membrana es altísima en el neumocito tipo 2 alveolar, no así en el epitelio nasal superior y faríngeo. Y eso podría explicar por qué no tenemos unos síntomas catarrales muy francos, con rinorrea típica o con estornudos o con una fase de difonía o lo que sea, ¿de acuerdo? Eso en primera instancia. Está altamente expresado, por supuesto, en el alvéolo, como se los estoy mostrando aquí, ¿ok? Acuérdense que acabamos de ver esta estructura, el neumocito tipo 2, está altamente expresado, todo lo que ustedes ven rojito en el alvéolo, está, por supuesto, expresado en el endotelio, está altamente expresado en el borde del enterocito, está además expresado en la membrana basal de la piel después de la epidermis, y está expresado en células también de corazón, de riñón e incluso hepáticas, en menos densidad, ¿ok? Recordemos además que nuestra respuesta inmunológica se divide en primaria o innata y secundaria o adquirida.
La respuesta primaria es una respuesta fundamentalmente celular y que está mediado por un grupo de células que involucra fundamentalmente a la célula dendrítica, que a través de sus tentáculos que se extienden entre células epiteliales alveolares, detecta cualquier cosa que esté por allí circulando y se pone en comunicación inmediatamente con un intersticio donde hay macrófagos alveolares, pero donde hay también capacidad de reclutar rápidamente otras células que vienen inmediatamente después de este endotelio. ¿Y quién está inmediatamente cerca de él? Te digo, de este epitelio, el endotelio vascular capilar alveolar. Entonces, en ese endotelio están circulando, recuerden, linfocitos, monocitos, neutrófilos, etcétera, que son a través de esta respuesta innata inicialmente capturados o llamados por mensajerías químicas, neurotransmisores, citoquinas, quimioquinas, que producen de alguna manera reclutamiento de estas células para contener cualquiera que sea el patógeno que nos está afectando. En este caso, por supuesto, es el SARS-CoV-2. Posteriormente, este cross-talking de esta célula desarrolla otro conjunto de citoquinas y de quimioquinas que de alguna manera activan a los linfocitos T, quienes reclutan linfocitos B, productores de inmunoglobulina, y finalmente viene la respuesta adquirida o secundaria o más orientada al patógeno en sí, que es un poquito más precisa y más patente y más resolvedora en general, ¿ok? Ambas respuestas están reguladas de alguna manera por factores genéticos, digamos el 50% nuestro es genética y el otro 50% es epigenética. Hay ciertas circunstancias de microambiente que son modulables en la mayoría de los casos que también afectan esta respuesta. Y hay un 50% de nuestra carga genética que es inamovible. Somos así, hay alguna tendencia a ser mejores en defensa o a tener menos defensa o a tener tal o cual característica. Eso, al menos en el marco de COVID no está todavía descrito, esto está muy nuevo, pero créanme, hay muchos estudios haciéndose en ese sentido. Hay un fenotipo que se llama susceptible, hay un genotipo que se llama susceptible, no lo sabemos todavía. Sí sabemos que hay un fenotipo más susceptible, dijimos que pacientes con comorbilidades, sobre todo obesos, hipertensos, resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, por supuesto, ¿no? Entonces decíamos que la partícula viral o el virus se acopla a su receptor. Acuérdense que este acoplamiento se hace a través de terminales carboxilos o aminos con cargas eléctricas. Esto no es que yo enchufo ahí como que yo me enchufo, pero fundamentalmente una vez que esto ocurre, van a ocurrir tres cosas. La primera, el virus está tratando de tomar comando de este grupo celular, que en este caso es el epitelio alveolar, para producir nuevas partículas virales que salen de nuevo de la célula y buscan a colonizar a siguientes células en el camino para repetir ese evento de colonización y replicación. Una sola partícula viral se traduce en múltiples partículas virales que pueden contagiar o contaminar o colonizar nuevas células. Pero simultáneamente su presencia en el endosoma, que es lo primero que se ocurre aquí para que esto se introduzca en la célula a través de endocitosis, es la activación de ciertas vías de señalamiento intracelular que producen fenómenos de activación que dependen de cuál es el receptor particular que está activando esta partícula en sí. Es decir, no es la misma respuesta la que va a producir una bacteria, que la que va a producir un virus de influenza, que la que va a producir un virus de SARS-CoV-2. Son respuestas individuales, se llaman signatures, immune signature, y son muy características y particulares de cada patógeno. Pero lo importante es que en el caso de nuestro virus, él activa ciertos toll receptors o estos receptores de reconocimiento moleculares que de alguna manera activan a su vez fenómenos inflamatorios como el de la piroptosis o inflamasomas. Los inflamasomas son formas de actividad intracelular que producen no solamente citoquinas inflamatorias múltiples, sino que pueden producir de alguna manera sacrificio de la propia célula, es decir, conducir al daño celular inflamatorio, simplemente para evitar que esta maquinaria viral se siga replicando dentro de esta célula. Y digamos que se abren canales tipo caspasa, mediados por caspasas, que activan inflamasomas, que producen aperturas o poros, que introducen cambios de calcio, de hidrógeno, etcétera,
y eso produce ruptura o muerte celular. Eso se llama apoptosis y de alguna manera eso disminuye la chance de esta partícula viral de replicarse. Pero simultáneamente hay un macrófago alveolar reconociendo esta partícula viral, produciendo exactamente la misma respuesta de contención, solo que la de él es mucho más poderosa por su habilidad de presentar esa partícula a un sistema inmune que se prepara para contenerla. Entonces, expone alguna forma de epitopis de la partícula viral, se acopla con linfocitos T y de esa manera se desarrolla todo el complejo que después vamos a ver, donde se producen nuevas citoquinas, no solamente para eliminar células que tengan contención de las partículas virales, sino para eliminar residuos de partículas en replicación o partículas virales en sí mismas. Entonces se activa el macrófago, se produce fundamentalmente interleuquina 1. Interleuquina 1 es una de las citoquinas que produce la respuesta del factor de necrosis tumoral, que es altamente involucrado en la producción también de interferones. Esta respuesta de interferones tiene una característica antiviral muy potente. Y se dice que este caballero, que es el SARS-CoV-2, tiene habilidad para de alguna manera bloquear esa respuesta inicial de interferón que producen ciertas células, incluidas los macrófagos, los monocitos y las células epiteliales. Por eso el periodo de incubación tan largo, de 1 a 14 días con un promedio de 5 días, en donde nos hace mucho daño, porque además de que tiene sintomatología arriba, él está en forma reactiva, conteniendo una respuesta que de alguna manera ayuda a eliminar al virus, y eso es inteligencia viral, y perpetuándose en forma replicativa en dos eventos, una primera replicación alveolar y una segunda replicación endotelial, que es todavía más seria y que ya la vamos a ver. Entonces recuerden, si hay daño aquí en el epitelio alveolar, inmediatamente, ¿quién es la célula que está en contacto? La célula endotelial. Y esta célula endotelial también tiene este receptor ACE2, en el cual se acopla de nuevo el virus o restos del RNA del virus y producen activación endotelial. Entonces aquí está ocurriendo de nuevo una forma de replicación viral, pero esta vez dentro del vaso. Y eso hace que a través del vaso sanguíneo pueda viajar a distancia del pulmón. Entonces en la respuesta inicial inmune vamos a tener activación de interleuquina, del factor de necrosis tumoral, reclutamiento de las células más inmediatas que hay en el endotelio. Recuerden que en la reología de la sangre, la característica es que las células se distribuyen glóbulos rojos hacia el centro del tubo, glóbulo rojo blanco inmediatamente después y plaqueta, la célula más relacionada con el endotelio. Y así viaja en forma lineal dentro, no es que viajan como uno lo ve en los dibujitos, que viajan todas mezcladas, no señor, es que viajan así. Ellas viajan en el centro los glóbulos rojos, después los glóbulos blancos, como uno los ve cuando uno los centrifuga, y más arriba las plaqueticas. Y las plaqueticas bajan pegadas al endotelio. ¿Por qué? Porque son las células que se relacionan mejor con esa estructura endotelial. Y por eso es que cuando nosotros tenemos un endotelio activado, inmediatamente por diapédesis vamos a reclutar macrófagos que se van a convertir, monocitos que se van a convertir en macrófagos, neutrófilos y por supuesto linfocitos T o natural killer. Si lo vemos globalmente, digamos, la partícula viral se acopla a su receptor, tiene su enzima que encinde la parte de la proteína S1 y 2, este acoplamiento permite la endocitosis activa un toll receptor 7 y 8, que a su vez activa una estructura conocida para nosotros los hematólogos que se llama MID88. Y pónganle atención porque hay algunos trials que ya se están usando con ibrutinib para tratar de contener esta primera fase de replicación viral. Este MID88 activa al NF-κ-beta, que ya lo conocemos, que es un potente activador de interleuquina 1. La interleuquina 1, les acabo de decir en el slide anterior, un estimulante poderoso de la piroptosis, que es una forma de muerte celular relacionada con inflamosoma o con inflamación, pero al mismo tiempo estimula muchas citoquinas inflamatorias, entre las más importantes, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral.
¿Qué hace este factor de necrosis tumoral? Recuerden, mayor reclutamiento de células desde el endotelio, pero además produce grandes cantidades de interleuquina 6, que son particularmente activadores del endotelio también. Entonces, el endotelio tiene una activación por citoquinas y una activación por replicación viral activa. Por último, estas partículas virales que además pueden producir nuevos virus, por supuesto, pero parte de sus residuos de RNA, de alguna manera son las que producen cierta inhibición de otro tipo de estructuras llamadas IRF7 y 3, que son las que están involucradas en las respuestas de interferón y que es la que yo le decía tiene un componente antiviral típico. Y por último, este interferón tiene una acción autocrina sobre la propia célula, pero a través del sistema JAK, para volver a producir nuevos elementos antivirales. Pero si yo tengo bloqueado el interferón, esta respuesta se tarda. Este interferón además es capaz de estimular al macrófago, pero la partícula viral en sí misma, porque el macrófago tiene el receptor AC2 también, estimula al macrófago. Este macrófago se acopla, déjenme mover esto un poquito de aquí porque no estoy viendo, ajá. Este macrófago se acopla con su célula T a través de la exposición de epítopes de esta estructura viral de una célula T virgen o naive que se va a convertir en CD4 o CD8. Estas jovencitas reclutan a las células B, se producen anticuerpos, el anticuerpo es diseñado estrictamente para la estructura viral. Y así completamos el ciclo inmune que ustedes todos conocen, ¿ok? Ay, ¿qué pasa esto que no me puedo mover? Ajá. Bueno, entonces, importante conceptualmente. Después de la infección, tanto los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las plaquetas, todos de alguna manera tienen su acción de guerra contra el virus a través de lo que se llaman los patrones moleculares asociados a un patógeno. Y esos PAM en general se llaman NOD o se llaman Toll receptor. Y ya les dije lo que hacía el Toll receptor 7 y el 11. Ok, la segunda cosa, esta interacción con los Toll receptor desarrolla una cascada muy específica de señalización, tan específica que esa cascada se llama respuesta inmune propia, única. No es que la Shigella produce una y la otra Shigella produce otra. No, la Shigella produce una cosa, la Escherichia coli otra, el virus de influenza otra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa respuesta inmune, además, no es fija, porque en la medida que nosotros tenemos respuesta inmune, hay mayor quimioquinas, hay mayor citoquina, hay daño celular, hay exposición de DNA, hay exposición de estructuras celulares, se despiertan nuevas respuestas que de alguna manera cambian esta signature a algo un poquito más severo o más agresivo. Así nos encontramos desde el punto de vista inmune con lo que es NETs, que es la respuesta extracelular de neutrófilos, con activación endotelial, con lo que es posible una tormenta de citoquina. Esta tormenta puede ser todavía compartimentalizada, está en pulmón, pero puede salirse, entonces ya estamos hablando de sepsis. Y si no, puede ser síndrome de estrés respiratorio o respuesta inflamatoria sistémica. Y por último, falla muy crónica. Entonces, tenemos que tener el concepto de cuál es el fenómeno inmune que está ocurriendo, de cómo se ocurre, de cómo cambia y se potencia, y cómo de alguna manera eso se traduce en patrones clínicos característicos. Con respecto al neutrófilo, que es la primera célula que está llamando el COVID a su pulmón, tiene 4 programas de actividad que ustedes conocen. La apoptosis, la forma como ellos deben morirse de manera natural, es un programa de muerte celular programada. La autofagia, la necroptosis es la que yo estoy llamando como inflamasomas, ¿ok? Esta es la que se produce por inflamación. Y por último, la nectosis, donde yo ofrezco mi estructura, mi propio contenido celular, voy a formar una red de cadenas de neutrófilos que son como una malla contentiva con sus lisosomas y todas sus estructuras de DNA internas, donde voy a reclutar además plaquetas, monocitos, linfocitos, etcétera, dentro de esa propia red. Y es que el sistema inmunológico se está equivocando. No, él está haciendo eso a nivel local para evitar justamente que ese patógeno vaya más allá. Le produce una forma de pseudooclusión relacionada con un net de células contentivas con mensajeros de contención, etc. Pero cuando esto de alguna manera se ve
perpetuado por otra forma de respuesta inmune, como es la activación endotelial, el espectro inmunológico clínico cambia. Ya no es estrictamente una contención a nivel alveolar, ahora tenemos actividad endotelial, ahora tenemos actividad sintérmica, ahora tenemos citoquinas a nivel sistémico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante que además estas células que están en su programa de contención, que trae monocitos, plaquetas, etcétera, a esa red de neutrófilos, tiene a su vez unas estructuras que ustedes conocen muy bien, que se llaman factor tisular. Lo tiene la plaqueta, lo tiene el monocito, los tienen algunas partículas que desprenden plaquetas y neutrófilos, etcétera. Y este es un especialista activador del endotelio. Se acopla a estructuras endoteliales, produce nueva actividad plaquetaria y ya la plaqueta entonces no se ve estrictamente metida en una red de neutrófilos, sino que ahora puede ella directamente conectarse a través del factor tisular al endotelio. Y en esa circunstancia, lo que es inmunotrombosis se empieza a convertir en una microangiopatía trombótica. Hay daño endotelial, hay acoplamiento de factores tisulares de ambas estructuras, plaquetarias y endotelio. Hay salida de se rompe el endotelio, se daña, hay aumento de la permeabilidad, se pierde el glucocálix, se exponen estructuras fibrilares como colágeno, que se acoplan a nuevas estructuras plaquetarias, perdón. Y eso produce nueva salida de la plaqueta de factor von Willebrand a través de sus gránulos, del endotelio también a través de los palades, factor 8, y el fenómeno trombótico se perpetúa y crece endotelialmente. Recordemos, esto es endotelio y esta es la dirección del flujo. Estas células están aquí libremente circulando. ¿Por qué se adhieren inicialmente al endotelio? Porque el endotelio cambió y porque ellas tienen un cambio de polarización. Y ese cambio de polarización está inducido por citoquina. Eso expone algunas cargas eléctricas, algunas estructuras aminos o carboxilos diferentes. Y eso es lo que hace Rackete, el acoplamiento inicial. Con ese acoplamiento, estas estructuras cambian y ahora ya son unas estructuras en cuya superficie va a ocurrir el fenómeno. Esto es una plaqueta activada que se desparrama, cambia su estructura para entonces sobre su superficie recibir otras cosas que activan trombina. Esa trombina, por supuesto, va a producir cambios en el fibrinógeno, produce fibrina, produce el trombo, activa factores de contentivos o inhibitorios como la proteína C, la proteína S. Por supuesto que hay toda una activación también del sistema inhibitorio de la coagulación, y en ese balance de adhesividad o de procoagulante o anticoagulante, alguien pierde. Y ya vamos a ver que obviamente en el estado hipercoagulable se agota el sistema que de alguna manera es anticoagulante natural, porque la respuesta es demasiado masiva. Y esto es para enseñarles que esta plaqueta activada, por supuesto, sobre su superficie, entonces expone ahora estructuras para que se acople el factor 8, para que se acople la trombina se acopla a otro par receptor, activa a su vez el endotelio de otra manera, que estimula la salida de fibrinógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Cascada de coagulación que ustedes saben ocurre solo sobre la superficie plaquetaria. Y esto es como se ve, para que nos imaginemos. Son cambios de estructura terciaria. No es que la plaqueta se estiró, cambia y expone unas estructuras con nuevas cargas eléctricas y estructuras aminos y carboxilos diferentes, y eso es lo que hace la diferencia. Entonces tenemos aquí una neumonía que obviamente está ocurriendo con gran cantidad de células, sobre todo neutrófilos, con membranas hialinas, con un intersticio delgadito que inmediatamente va a invadir al endotelio, y un endotelio que se activa, donde va a ocurrir una segunda replicación viral. ¿Por qué? Porque les dije que el virus toma control de la célula que tiene la expresión del ACE2 receptor, y les dije el endotelio lo tiene. Entonces se vuelve a replicar aquí, pero con esta activación endotelial viaja a nivel sistémico. Importante, el SARS-CoV-2 es una neumonía con un secuestro exuberante de neutrófilos a nivel pulmonar, con una señalización de citoquinas que traducen una tremenda respuesta inflamatoria, por supuesto con activación de macrófagos endoteliales, perdón un segundito, con activación de macrófagos endoteliales y con un contenido de actividad citoquínica que tiene como objetivo un evento protector al pulmón para evitar que esas
esas partículas virales que nos están infectando pasen a la parte sistémica. Eso se llama compartamentalización. Yo trato de que mis mediadores y mis fenómenos inflamatorios ocurran en pulmón. Pero resulta que en cualquier circunstancia infecciosa, tipo neumonía en general, se ve que estas interleuquinas 6 y factor de necrosis tumoral tienden a salir de todas maneras fuera del evento circulatorio estricto de pulmón en un fenómeno de extensión sistémica de este fenómeno de compartamentalización. Eso ocurre en una neumonía normal y corriente lobar. Ahora veamos cómo puede ser esta respuesta, donde yo tengo este fenómeno inflamatorio ocurriendo en pulmón, intersticio está tremendamente activado, endotelio está ocurriendo nuevamente activación y microtrombosis, angiopatía trombótica, pero el fenómeno no lobar. El fenómeno es múltiple. ¿Por qué? Porque la expresión del receptor que recibe el virus está en todos los neumocitos tipo 2 a nivel de todo el pulmón. Imagínense la magnitud de la respuesta inmunológica, la magnitud de la cantidad de citoquinas que yo puedo estar enviando en un momento dado, cuando una neumonía produce respuesta sistémica de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y yo tengo ambos pulmones con choque múltiple. Entonces, a pesar de que es una enfermedad predominantemente pulmonar, el 81% de los casos de evolución benigna, hay una proporción de pacientes que ya dijimos que lo hace mucho más severa, entre el 14 y el 15%, con daño alveolar severo, hay un 5%, se puede evolucionar a sepsis, por supuesto, a falla multiorgánica. Tengan en cuenta que en el camino de estas citoquinas, de este complejo que yo les estoy contando, imagínense un pulmón con múltiples focos llamando a su sitio, linfocitos, monocitos, no sé qué. Los monocitos tienen una capacidad replicativa inmensa, los linfocitos tienen que hacer trafficking o homing a través de ganglios linfáticos o sistema reticular endotelial en vaso y su respuesta es mucho menor, se disminuyen rápidamente de la circulación sistémica, se produce una linfopenia que de alguna manera además aprovecha el virus para seguirse replicando y que favorece desde el punto de vista inmune, expone al paciente a una infección secundaria o nosocomial. Se produce, si no es localizado, se produce el síndrome inflamatorio sistémico. En el síndrome inflamatorio sistémico, sin duda hay activación endotelial, hay microtrombos en la vasculatura y se genera un estado hipercoagulable, pero como consecuencia definitiva hay hipoxia. Y bueno, aquí era simplemente para mostrarles que toda la parte inflamatoria que mostré inicial de NET se complementa con una activación de cascada de la coagulación que produce microtrombos, eso ya lo discutimos. Pasamos de una infección simple a un estado de sepsis que puede ser controlable o sepsis más severa, a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o a la falla multiorgánica y muerte eventualmente del paciente. Si lo resumimos, primera, replicación viral endotelial, activación alta de citoquinas y de quimioquinas, hay un fenómeno inflamatorio local inicialmente, pero rápidamente por ser múltiple en pulmón y no lobar, como lo dijimos, esto produce un intersticio inflamatorio, el intersticio inflamatorio activa endotelio, ahora tenemos un estado de hipercoagulabilidad porque hay endoteliopatía o endotelitis. En esta endotelitis surgen nuevos elementos, el factor tisular, el factor 8, el von Willebrand, la generación de trombina, la generación de activadores del plasminógeno, la presencia de los dímeros D, etc. En esta circunstancia hay hipoxia. La hipoxia genera un nuevo cambio endotelial y el cambio endotelial se refiere ahora a unas integrinas y esas integrinas se movilizan o se cambian, fosforilan o defosforilan de acuerdo a la tensión de oxígeno y al pH del paciente. Y eso produce una nueva exposición de estructuras críticas que van a favorecer nuevos enlaces trombóticos, pero ya no de microcirculación, sino de macrocirculación. Si eso le asociamos que este paciente es tremendamente hipóxico, ya lo acabamos de decir, pero además generalmente está hiporéctico, fatigado, deshidratado, tirado en su casa, con fiebre que deshidrata más, no se moviliza, tenemos todo un espectro perfecto para hacer una trombosis macro o una macrotrombosis.
Entonces, si lo vemos en la fase ya descrita de la enfermedad, hay una primera parte de replicación viral. Dijimos que esta replicación viral inicialmente es alveolar, puede ser contenida por el sistema innato, despierta siempre una respuesta secundaria, dependiendo del huésped y de la genética, por supuesto, porque no la vamos a despreciar. Esto puede quedar aquí o pasar a una neumonía con sus dos estadios inflamatorios, uno más severo que el otro, depende de nuevo de las respuestas inflamatorias y de citoquinas que estén en juego, hasta pasar al síndrome de activación de citoquinas o respuesta inflamatoria sistémica y eventualmente falla muscular. Pasamos del paciente asintomático que va y transmite todo esto. Es cómico porque decíamos que el endotelio superior, sobre todo nariz y nasofaringe, no tiene alta densidad del receptor AC2, sí el pulmón, y eso puede hacer estas fallas un poco en que la toma de la muestra nasofaringea no es la ideal, probablemente la ideal está en la secreción bronquial, pero es un peligro para el equipo de salud, entonces no usamos eso como muestra. Entonces, es como un círculo vicioso, pero es para que ustedes entiendan por qué puede fallar puede fallar por la muestra en sí, o puede fallar porque no estamos buscando el sitio de mayor replicación en este momento también, ¿no? Entonces, bueno, recuerden lo que decíamos, puede haber daño alveolar, una neumonía sin duda, esto puede ser compartimentalizado, aquí hay una coagulopatía intravascular, esto se manifiesta como una microangiopatía trombótica en pulmón, pero después nosotros podemos tener una enfermedad tromboembólica a distancia. Desde el punto de vista de datos hematológicos que nos dan claves de deterioro o de mal pronóstico, linfopenia, un pronóstico adverso, está clasificado como muy importante y se ve en el 82% de los casos. ¿Y por qué hay linfopenia? No sabemos exactamente. Redistribución de estos linfocitos que están circulando y recirculando desde los ganglios linfáticos, sistema endotelial y pulmón, depresión de linfocitos a través de fenómenos de piroptosis y apoptosis, estoy segura que sí, piroptosis sin duda, y un sistema entonces inmune que queda exhausto en un momento dado con una respuesta inmunológica masiva de ambos pulmones que rápidamente con la segunda replicación se puede hacer sistémica, o daño directo de la célula T. En esta la literatura es conflictiva, hay literatura que dice que se ha determinado que hay invasión del virus a la célula T, pero la mayoría no hay acuerdo de que la célula T como tal de alguna manera afectaba directamente el virus, pero sí se admite la lisis por piroptosis, sin duda. Hay elevación importante de neutrófilos a través de los NET, y ya entendimos por qué. Neutrofilia entonces traduce, peor no. Hay activación endotelial y macrofágica, y ya vimos por qué. Y tenemos marcadores que pueden sugerirnos en sangre periférica cómo está esa activación, ya lo vamos a ver. Y puede haber una trombocitopenia inicial muy leve, que en la medida que hace severa, debe despertar en nosotros otras razonamiento clínico. O está ocurriendo macrotrombosis de forma silente, inadvertida, como vimos en las primeras slides, los reportes nórdicos e italianos, o el paciente está entrando en una CID por invasión nosocomial o por linfopenia y infección secundaria. Entonces, los marcadores, el ratio de neutrófilos y linfocitos es un tremendo marcador, mientras más neutrófilos y menos linfocitos, peor. La interleuquina 1 la medimos como una elevación, o sea, su nivel lo medimos como indirectamente a través de la elevación de la ferritina y que traduce activación macrofágica. Acuérdense que les dije interleuquina 1 y macrófagos alveolares son hermanitos. La elevación del dímero D ya nos está diciendo hay activación endotelial. La interleuquina C y la proteína C reactiva son marcadores de actividad sistémica y nos dicen a nosotros esto ya no está compartimentalizado en la medida que sigue creciendo, mosca. La LDH es un traductor inicial de microangiopatía, acuérdense de la microangiopatía trombótica y la elevación del LDH inicial por actividad endotelial y reclutamiento de leucocitos y plaquetas que producen aumento de la LDH, pero después en el tiempo es también un traductor de glicólisis anaeróbica y nos habla de mayor hipoxia, así que es un doble marcador.
Y última cosa que les quiero comentar, aquello que decíamos del fenotipo. Yo tengo mi genética, pero mi fenotipo es que soy obeso, o hipertenso, o diabética, o tengo resistencia a la insulina. Las características de estos pacientes infectados con COVID, el mundo internacional reconoce, es más seria en el paciente que tiene alguna forma de comorbilidad. Los pacientes que tenían mayor alta tasa de hospitalización e inclusive de mortalidad se relacionaban con más de una comorbilidad. Las comorbilidades más frecuentes: hipertensión, obesidad, diabetes, obesidad mórbida, enfermedad coronaria, asma, etc. La respuesta inmune del adulto. ¿Por qué el viejo puede comportarse peor? Bueno, primero, nosotros en el viejo, nuestro sistema inmunológico a lo largo de la vida hemos estado expuestos a muchas más estimulación antigénica y hemos desarrollado más células de memoria. Pero tenemos menos linfocitos T naïf o vírgenes, que son los que de alguna manera son los responsables del primer encuentro para reclutamiento después del encuentro con macrófagos y linfocitos T. Además, el envejecimiento conlleva también a lo que se llama inmunosenescencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sistema inmunitario de los adultos mayores está en alguna forma de actividad latente, pero paradójicamente eso hace que la amplitud de la respuesta a cada antígeno individual es sustancialmente menor. Entonces tenemos un sistema inmune alerta, ahí medio prendido, pero menor capacidad de manejar una actividad tan potente o tan inmensa como la que puede desarrollar este virus. Y si hay comorbilidades como las que describimos, se sabe que estas comorbilidades producen un estado inflamatorio crónico donde el paciente está en producción subclínica de interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, proteína 6. Si uno se los midiera, los va a encontrar naturalmente elevados. Y eso hace que este sistema inmunológico de estos pacientes de alguna manera esté siempre como prendido. Y ellos son productores de radicales libres. Y esta enfermedad al final produce grandes cantidades de radicales libres hidroxilos que producen mayor daño celular y sobre todo endotelial. Entonces, estos pacientes con comorbilidades en inflamación crónica, se sabe, tienen endotelios enfermos, tienen una poca respuesta de feedback contentiva, es decir, su respuesta de inhibición a esta respuesta inmune se agota porque están crónicamente perdidos y se agotan más rápidamente, o su capacidad de regulación de genes de hiperactivación inmune es tan alta que es su respuesta inmunológica muy activada porque ya los genes están crónicamente en estimulación la que está produciendo el daño. Eso no lo sabemos. Pero esto puede ser la explicación o alguna de ellas de por qué estos pacientes van relativamente mal. Entonces, si lo tomamos, el doctor Levine, que ustedes lo conocen, un tipo de altísimo nivel dentro del grupo de los coagulólogos, dice que esto es una forma de coagulación intravascular de bajo grado mezclada con una forma de microangiopatía trombótica. La verdad es que hay muchos casos que apuntan a que es una nueva coagulopatía donde se ponen en juego muchos mecanismos. Tenemos alguna forma de inmunotrombosis, lo acabamos de demostrar, y esto se ha llamado coagulación intravascular pulmonar, con altos dímeros D, con formación de NETs, con neutrofilia, como cualquier neumonía. O sea, que aquello de que no es una neumonía, por favor, nadie lo vuelva a repetir. Microangiopatía trombótica, sí, hay alguna forma de microangiopatía trombótica, pero no es una microangiopatía trombótica como tal, porque no tenemos anemia, la trombocitopenia es menor, aunque sí tenemos aumento de la LDH. ¿Esto es una coagulación intravascular como tal? No. Hay alguna forma, como dice el doctor Levine, de coagulación de bajo grado, pero nosotros para tener coagulación intravascular tenemos que tener prolongación de los tiempos que no encontramos inicialmente en la enfermedad COVID-19. Y además tenemos un estado hipercoagulable enorme que muchas veces produce trombosis arterial y venosa sin que nosotros la reconozcamos. Esto es un nuevo estado hipercoagulable que se potencia mucho más cuando el paciente entre a la UCI y que requiere que nosotros usemos profilaxis antitrombótica. Y cuando ponemos alertas especiales, es nada más la profilaxis de 40 miligramos subcutáneos a todo el mundo, no se sabe. El mundo científico discute qué se debe hacer, que si pongo dosis extendida, que si pongo dosis anticoagulación formal, etc.
Sabemos que son signos de riesgo, proteína C reactiva alta, algunos ponen el cutoff de dímero D en 1500, otros lo ponen en 3000, otros lo ponen en 6000, como el grupo inglés. La ferritina por encima de 1000 parece un acuerdo, la linfopenia por debajo de 800 parece un acuerdo, la interleuquina 6 alta, por supuesto, los dímeros de, como les decía, algunos por encima de 1500, otros por encima de 3000. Si el paciente tiene antecedentes familiares o personales de trombosis previa, si hay enfermedad trombótica arterial conocida es de riesgo mayor, si hay trombofila biológica conocida, por supuesto es de altísimo riesgo, si ha tenido una cirugía reciente, perdonen, es de altísimo riesgo, y si el paciente tiene un tratamiento hormonal sustitutivo o está en una circunstancia de gestación, por su actividad estrogénica alta, también es un paciente de más riesgo. Y con eso los dejo para algunas preguntas si ustedes quieren. Bueno, María Alejandra, realmente, como siempre, brillante, y no tengo que por qué ocultar que cada una de tus conferencias sigue impactándome en la claridad y sencillez con la que presentan las cosas, de manera que haces que el público que te escucha pueda entender algo tan complejo y que nosotros manejamos en muchas de nuestras patologías, pero que hemos tenido que entender que la fisiopatología es fundamental para poder clarificar todos los fenómenos clínicos y hallazgos que tenemos en estos pacientes. Es algo que yo nunca me canso de decirle a mis estudiantes, que el que no sabe fisiología y fisiopatología jamás se va a poder explicar los signos y síntomas y manifestaciones que vamos a tener en la clínica de una patología, y que si además no lo pensamos y no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Por lo tanto, realmente, nuevamente, felicitaciones, porque es algo tan complejo, pero que tú has presentado de una manera tan sencilla, tan coherente, tan clara, que nos permite entender perfectamente qué es lo que está pasando desde el punto de vista coagulatorio con estos pacientes, donde al inicio pareciera que todo lo que estabas hablando no tenía que ver con coagulación, pero realmente todo lo que estabas hablando al inicio tenía que ver para dejarles entender por qué se desencadenaba un fenómeno de coagulopatía en esta infección COVID-19. Bueno, yo creo que el panel de preguntas queda abiertas. Le voy a dar la palabra a Jaime para que las trate de para que las module, y yo más adelante te voy a preguntar algunas cositas. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Tenemos algunas preguntas que le voy a realizar. La primera es de Hilda Baldovino. Dice, en estos meses la información ha sido muy diversa. Sin embargo, la Sociedad Española de Cardiología, en conjunto con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, han realizado unas recomendaciones: anticoagular a todos los pacientes ingresados con heparina de bajo peso molecular, estuvieran o no antes del tratamiento con anticoagulación, dosis profilaxis, extendida y anticoagulante. Pero al egresar el paciente, mantener este tratamiento ¿hasta cuántos días? Si estamos a países donde no tenemos disponibilidad de anticoagulantes de acción directa orales y es muy difícil egresar con heparina de bajo peso molecular, ¿qué podríamos indicar de tratamiento? Ok, fíjense. Lo primero es que la decisión de anticoagular en el paciente ambulatorio depende de la circunstancia clínica que amerita el alta y de la circunstancia de servicio que amerita el alta. Les cuento. Una cosa es un paciente que clínicamente lo tuvimos con un COVID, con una neumonía sencilla, que hizo una hipoxemia relativa, pero que realmente no hizo ni síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ni mucho menos UTI. Probablemente ese paciente, nosotros, el grupo, al menos el grupo europeo y sobre todo el grupo español, se conforma con que con 5 días después de que se resuelve el estatus clínico de hipoxia, el paciente se siente mejor, recupera valores y tal, con 5 días es suficiente. Circunstancias diferentes, la circunstancia que vivieron el grupo donde se saturaron los servicios, y no sé cómo lo está viviendo parte de Sudamérica,
está saturado el servicio médico y yo necesito la cama y este paciente lo estoy sacando porque, bueno, lo puedo manejar muy rápido, pero todavía no está en una circunstancia muy buena, él está relativamente hipóximo cuando se mueve, él se va a ir con una bombona de oxígeno, él se va a ir, ese paciente lo voy a anticoagular más tiempo. El tiempo promedio depende un poco de la circunstancia clínica, pero decimos, el que va muy bien, solo 5 días es suficiente, el que no está tan bien le vamos a dar 14. Y el paciente que sale de la UTI, que es un paciente que además, muchachos, sale sarcopénico, o sea, el estatus catabólico que produce este virus es de tal nivel que los tipos salen como unos firifiri, que además tienen poca movilidad, que terminan tremendamente fatigados, que tuvieron un evento de hipoxia muy severa. Muy probablemente ese tipo no se va a mover de manera adecuada durante más o menos de 3 semanas a un mes. Probablemente yo la anticoagulación de ese señor la extiendo a 21 o 30 días, dependiendo de las circunstancias, con monitorización de sus cuidadores, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que es diferente. ¿Y con qué anticoagulante? Típicamente lo sacamos con heparinas de bajo peso molecular, pero es que hay alguna contraindicación para los nuevos, para los anticoagulantes que ya no son nuevos, los orales. No, no hay ninguna contraindicación. Lo que refiere el mundo científico, fíjate que la tendencia es hipercoagulable y no hay casi datos de hemorragias como tal. Cuando hay hemorragias, hay que pensar que el paciente probablemente hizo una CID, pero ya no es el virus solo, sino que el que hace CID, uno está pensando, este tipo hizo una nosocomial. Es el tipo que invadido, se infectó con algo nuevo y ahí hay una oportunidad perfecta para un segundo germen, pero no el virus en sí, no es especialmente sangrador. Entonces, no es que no puede usar anticoagulantes orales, lo puede usar, no se usa en la fase hospitalaria, porque en la fase hospitalaria están usando antirreplicantes virales, diferentes países usan unos y otros, unos usan ivermectina, otros usan hidroxicloroquina, el otro está usando el antiinterleuquina 6, el otro está usando un poquito de esteroides. Entonces lo que están evitando es la interacción farmacológica. Por supuesto, los anticoagulantes orales, que tienen su excreción y su metabolismo a través del citocromo P450, es más fácil que hagan alguna forma de interacción medicamentosa con alguna de las cosas que estamos usando y compliquemos la vida o el asunto en líneas generales. La heparina es más segura en esos términos. Y la otra cosa que se le atribuye a la heparina es su habilidad antiinflamatoria natural porque protege el glucocálix, supuestamente a nivel endotelial. Hay alguna gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero eso se le ha atribuido de toda la vida, eso no es nuevo que se lo estamos atribuyendo a la heparina ahora. Entonces, eso ha hecho que la heparina es más segura y es la que estamos usando, ¿de acuerdo? Muchas Muy gracias, bien. doctora. La siguiente pregunta es de Marco Di Stefano y es: buenas tardes, doctora, muchas gracias por la presentación. Hijo. Junior. ¡Ay, pavo! Entonces dice: buenas tardes, doctora, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida a si el estado protrombótico que se produce es debido al estado hiperinflamatorio existente debido a la infección por SARS-CoV-2, porque los monoclonales dirigidos a la disminución de la inflamación, como el tocilizumab, no han funcionado para el control de los efectos adversos como la trombosis. Muchas gracias. Sí, Marco, pero fíjate, hemos hablado de que no es un solo fenómeno inflamatorio, o sea, no es un fenómeno de inmunotrombosis, es un fenómeno múltiple, eso es lo que le da complejidad. Estamos atendiendo una de las vertientes con el antiinterleuquina 6, pero no estamos atendiendo las otras vertientes que se producen alrededor, que son activación endotelial, que ya es un poco, pierdo mi capacidad como endotelio, me rompo, me desligo de una célula con otra, produzco nuevas elementos de exposición, expongo fibrina, colágeno, eso activa nuevas cosas plaquetarias. Ahí está ocurriendo una cascada de coagulación que no necesariamente tiene que ver con interleuquina 6. Interleuquina 6 es la parte de la vertiente de inmunotrombosis, pero no es la parte de otras vertientes como es la activación endotelial y como es eventualmente la hipoxia secundaria que esto genera. Entonces, por eso probablemente el éxito no es tan adecuado con una sola estructura que estuviéramos atendiendo, pero además la segunda cosa es, no estamos muy claros, o sea, cada vez estamos más claros, pero acuérdense que esto nos agarró como en el campo de batalla. Yo digo que, por ejemplo, de repente la fase de replicación viral
la estamos poniendo a partir del día 7, cuando empiezan los síntomas, pero el tipo está replicando desde el primer día y no sabemos que está replicando. A lo mejor no funciona porque lo estamos usando muy tarde. ¿Sí me explico? Igualito, anti-interleuquina 6 la estamos usando cuando ya el tipo tiene hipoxia. A lo mejor sí la usaríamos un poquito más temprano. Eso es lo que tenemos que ver. Pero ¿cómo lo tenemos que ver? A través de estudios clínicos, que es lo difícil y que se tienen que, en la medida que haya más pacientes, seguir formulando y seguir planteando cómo se están haciendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Argenis Rojas. Dice, la linfopenia se asocia a mal pronóstico. ¿Qué opina usted de la monocitosis, que también es frecuente? Claro, la monocitosis es otra. Acuérdense que les decía, las 3 células que de alguna manera se reclutan inicialmente por respuesta innata, y las más fáciles además, y que las que llegan primero a la lesión inicial son neutrófilo monocito. El monocito inmediatamente en el tejido se convierte en macrófago y de alguna manera se hiperactiva. Y por eso se ha dicho incluso a veces, recuerden que en un momento dado se manejó por ahí por las redes de que esto era un síndrome de hiperactivación macrofágica y tal. Tiene cosas de hiperactivación, pero no es un síndrome de hiperactivación macrofágica. Tiene cosas de antifosfolípidos, pero no es un síndrome de antifosfolípidos. Por eso le decíamos, es una mezcla, una coagulopatía mixta. La monocitosis, que no es lo característico, no se ha atribuido como factor de riesgo dentro de la literatura internacional, pero traduce de nuevo NETs, inmunotrombosis, inflamación, etc. Entonces, por supuesto, en un paciente que tenga monocitosis, decirles que tiene mal pronóstico como tal, no tiene probablemente el poder que puede tener la linfopenia en sí misma como la neutrofilia, pero monocitosis traduce de alguna manera inflamación alveolar importantísima. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, aquí hay otra pregunta que me la hicieron a mí, pero la voy a poner en el... O sea, no es que me la están haciendo a mí, sino que me la escribieron a mí. Es el doctor Rocaful, que saludos María Alejandra y felicitaciones por tu excelente charla. Ves que tenemos gente de todos lados, no solamente del Ecuador. Quería preguntarte desde el punto de vista clínico, sin poder contar con algunos marcadores, pensando en las limitaciones de laboratorio que tenemos en nuestro país, ¿qué indicadores clínicos precoces nos dicen que ese paciente se va a complicar? Lo primero, la curva de linfopenia. Ellos debutan con alguna forma de linfopenia, pero si tú ves que la linfopenia va a acelerar, no es lo mismo el tipo que llega a 1200 y después tiene 1000 y tiene 900, al tipo que tiene 1200 y después tiene 600 y después tiene 200. Oye, momentico, ya va, la magnitud es inmensa. Este tipo está consumiendo todo su poder o su capacidad de generar linfocitos T citotóxico. Eso es lo primero. Lo segundo es LDH, un marcador sencillito, pero la LDH te puede medir activación endotelial porque mide esa microangiopatía inicial y se relaciona con hipoxia. Entonces tú dices, oye, por supuesto, yo estoy haciendo control digital de su hipoxia, pero la LDH está subiendo. Este tipo puede decir, tiene linfopenia, tiene LDH alta, cuidado. Proteína C reactiva, por supuesto, y ferritina muy alta. ¿Por qué? Porque la ferritina traduce interleuquina 1. Entonces, si tú tienes ferritina, LDH, proteína C, saturación de oxígeno y y dímero D, por supuesto. El dímero D es el más costoso de todos los estudios y no todo el mundo puede ejecutarlo. Y es verdad. Entonces, bueno, mira, no tengo dímero D, me manejo con estas otras. Y ahí voy quitando. Tampoco tengo ferritina. Bueno, entonces, coño, por lo menos que tengamos LDH y tengamos oximetría digital y tengamos una hematología para saber dónde están los linfocitos y los neutrófilos. Eso nos puede ayudar. No es lo mismo un tipo que se monta rápidamente en 14.000 blancos con 600 linfocitos que un tipo que tiene 5.000 blancos con 800 linfocitos. ¿Sí me explico? Esas cosas pueden ayudarte, Rock, a de alguna manera enfocar con mínima limitación, esto no va bien, este tipo pareciera no ir bien. Y ahí tienes que tener a tu hematólogo que te ayude, porque eventualmente medir, yo le digo siempre, hay que hacer un pronóstico de trombosis de ese paciente. ¿Qué tiene el tipo? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? No. Además tuvo un cáncer, o está en actividad porque tiene quimioterapia, o el cáncer está en activo porque tiene 2 meses que no se puede tratar
porque no hay las drogas, o porque tuvo un reposo. ¿Me explico? Eso nos pone en circunstancias de saber su titulación individual, factor de riesgo individual para trombosis. Si lo asocio con esos marcadores, yo no me voy a conformar con una terapia profiláctica antitrombótica, sino que le voy a dar dosis extendidas, que son un poquito más, o me voy a ir en una anticoagulación masiva. La anticoagulación formal, generalmente, hay algunos grupos que la defienden, no son muchos, son muy pocos, y la defienden en el paciente estrictamente de UTI. ¿Y por qué la defiende? Porque el paciente los reportes de pacientes ingresados a unidad de cuidado intensivo, paciente bajo profilaxis, porque ya venía con profilaxis antitrombótica desde su hospitalización, o en piso, o en cuidados intermedios, llega a la UTI, y en la UTI hace un embolismo pulmonar y se desatura bruscamente. Oye, ya estaba en profilaxis. ¿Será que estos tipos necesitan anticoagulación formal? Quienes son detractores de la anticoagulación formal en la UTI te dicen, a ese señor, cuando entró a la UCI, nadie le hizo un ecodoppler de miembros inferiores, ni evaluación que pudiera determinar que antes de entrar a UTI, en cuidados intermedios o en su hospitalización de piso, ya había hecho un evento trombótico, y que de alguna manera tendría que haber entrado a UTI con anticoagulación formal. Esas son un poquito las diferencias de los grupos. Yo soy de las que piensa en lo particular, y ese es el protocolo nuestro en la clínica. Paciente ingresado a la unidad de terapia intensiva, yo no me voy con profilaxis simple, yo me voy con dosis extendida. Sí, hay otra pregunta que creo que está en relación, pero de todas maneras, Jaime, adelante. Ya. Es de Diego Añasco y dice, buenas tardes, doctora. Gracias por su presentación. En el contexto de inflamación y lesión endotelial, en especial en casos severos de COVID, existen niveles elevados de dímero D. ¿Su utilidad en la evaluación de pacientes con riesgo bajo moderado de embolia pulmonar disminuye en estos casos? ¿Usar niveles de dímero D en estos pacientes pueden llevar a realizar un mayor número de exámenes o tratamientos innecesarios? Fíjate, ahí tiene razón también, porque, a ver, el dímero D puede ser un marcador de inflamación simplemente y no necesariamente de trombosis, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí va un poquito siempre relacionar el dónde estamos clínicamente en términos de los días, porque ya sabemos, hay una primera fase de replicación asintomática, habitualmente el tipo empieza entre el día 5 y el día 7, todavía hay replicación viral, después empieza la formación de anticuerpos, en qué momento podemos estar desarrollando una neumonía, depende de cómo esté el punto de vista de hipoxia, estamos en una neumonía todavía compartimentalizada, o estamos en un síndrome de inflamación de respuesta sistémica, etc. Y eso nos puede ayudar un poquito con la curva de dímero. Por ejemplo, el grupo inglés dice, yo no le voy a hacer caso, sino cuando los números estén por encima de 6.000. ¿Por qué? Porque es un marcador de inflamación y esto es una enfermedad inflamatoria. Y no le voy a hacer caso, sino cuando están demasiado altos. Eso es una posibilidad, pero el grupo español dice, yo marco mis dosis de anticoagulante de acuerdo a un rango cutoff que escogieron de manera arbitraria. Sí, pero es una escogencia de minimizar el riesgo en función de tantos muertos que tuvieron en un momento dado. Que esto cambia del protocolo de mes a mes, también es verdad, a lo mejor la semana que viene estoy dando esta conferencia y le digo, ya lo cambiaron, y ahora lo están haciendo diferente, pero el cuento clínico que ellos hacen es, si están por debajo de 1.500, la dosis es profiláctica, si yo voy de 1.500 por encima de 3.000, me voy a dosis extendida, si estoy por encima de 3.000, me voy a anticoagulación formal. Entonces, eso es un poco, depende de cada grupo, no hay una unificación. Por ejemplo, la mayoría de los americanos usan dosis profilácticas estrictamente. Entonces, oye, ¿sabes? A menos de que el tipo se complique, y lo dejan que se complique, si se complica lo tratan. Uno quisiera ir un poquito más in advance a evitar la complicación trombótica porque le aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad al paciente. Entonces yo creo, yo no estoy en la onda del grupo americano de que todo el mundo por 40 miligramos subcutáneo, que es un poquito la dosis profiláctica. Yo creo que hay que ajustar dependiendo de la individualidad del paciente. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? No, yo tengo una pregunta, pero en el caso, doctora, de su experiencia con nutrición, ¿qué tan importante cree usted que podría ser la nutrición con ácidos grasos esenciales, intentando bajar un poco la carga? El problema es, de nuevo te lo pongo así, ¿ve? Fíjate, no es esto de que yo ahorita ya hoy decidí que yo voy a tomar vitamina C, vitamina D, para evitar el COVID. No voy a evitar nada. A ver, la gente que tiene una circunstancia inflamatoria crónica la tiene. El obeso la tiene, el hipertenso la tiene, el resistente a la insulina, probablemente el ovario poliquístico, probablemente el paciente con endocrinopatía, el paciente que tiene cardiopatía, etc.
tiene una circunstancia inflamatoria. Entonces, ¿qué hace la circunstancia inflamatoria? Generalmente produce más radicales libres. El paciente de adulto mayor tiene más radicales libres. De hecho, se dice que el envejecimiento es el producto de la incapacidad de minimizar la producción de radicales libres por nuestras mitocondrias en la medida que envejecemos, porque perdemos un poco capacidad antioxidante, y por eso la gente que está tomando antioxidantes y no sé qué más. Hay un componente nutricional que es muy importante, porque nosotros tenemos un patrón, no solamente de dietético, yo diría de hábitos de vida, es un patrón que es muy conducente a enfermarnos. ¿Y por qué les digo esto? No solamente es un patrón muy rico en carbohidratos, y les voy a decir que el carbohidrato se utiliza en el cuerpo cuando vamos a ejecutar actividades como una forma energética, pero no forma parte importante estructural. Estructuras de nuestras membranas son con lípidos, con proteínas, y algunas formas de glucolípidos tienen alguna actividad. Pero esto de meterme carbohidratos es básicamente si voy a hacer alguna actividad física. Pero en nuestros nichos actuales, sobre todo los occidentales, yo he minimizado mi actividad física a casi cero. O sea, yo me levanto, yo me trajino en mi casa, me visto, me monto en un ascensor, del ascensor voy a mi carro, del carro me llevo al trabajo, del trabajo me muevo en un ascensor hasta la oficina, nadie sube escalera, nadie camina. No. Entonces llego yo, María Alejandra Torres, y dice, bueno, yo voy a hacer ejercicio. Y hago 300 calorías diarias de actividad física. Y eso aumenta mi actividad cardio, pero no mi NET. Mi NET es mi actividad física no relacionada con el ejercicio, que es una actividad que consume calorías durante el día, ¿ok? Yo no me muevo, y eso hace que cuando yo tengo este reloj, y yo le cuento a los tipos, yo me monté este reloj, y mi profesor de nutrición me dice, ¿tú cómo te consideras? ¿Sedentaria? ¿Estás loco? Yo sedentaria, soy la tipa que más se mueve en el mundo, hiperkinética, yo hago ejercicio, yo hago de todo. Así, bueno, vamos a medirlo, cómprate el reloj y vamos a medirlo. Luego medimos, y claro, yo hacía ejercicio en la mañana, hora y media, no es que es poquito, pesa, cardio, no sé qué, no, bueno, me tiré hoy 550 calorías, y me siento en mi computadora. El resto del día estoy chucu, 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 me paro, veo a un paciente, me vuelvo a sentar, chucu, 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 llego a mi casa, hay que producir un artículo, una broma, una conferencia, una broma, ajá, cuando vengo a ver, yo tengo 5.000 pasos de 10.000 que tengo que hacer al día. Sí, me consumí 300 calorías, pero mi actividad física regular es mínima. Y consumo 60% de carbohidratos. ¿Qué creen hacer que esos carbohidratos a quién estimulan? A la insulina. ¿Qué hace la insulina? Es la estrella de la anabólisis. Es decir, es anabólica total. Va a meter triglicéridos en donde los tiene que meter, que es la grasa. Esa grasa se va a distribuir en donde tenga que meterse. En la menopáusica, como yo, se va a meter en mi panza, se va a meter en mi hígado y en mi corazón. En la otra puede meterse en el rabito y en las piernas, pero a mí me va a hacer mucho más daño. ¿Sí me explico? Y así el panzón es pura grasa, la panzona es pura grasa, esa es la circunstancia. Entonces, esa circunstancia no es nada más en el físico, es que el endotelio tiene un daño por inflamación, que produce este grupo hormonal, este cambio hormonal que significa yo comer 60% de carbohidratos en mi día a día. Entonces, es un patrón, no solamente mi actividad física, sino nutricional, que no es muy bueno para una circunstancia como esta que nos agarró, que es inflamatoria. Entonces, el primer concepto es que me voy a tomar un té pepero para evitar el virus, no lo vamos a evitar. Cuando te vas a tomar un pepero. Esto es una cosa que el cuerpo tiene que ir preparándose para. Pero que siempre es un buen comienzo para hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Claro, esta es la mejor oportunidad de sentarnos y decir, pana, esto no lo voy a volver a hacer, lo voy a hacer diferente, porque de aquí para adelante realmente nosotros vamos a tener pandemia por un buen rato, y a lo mejor esta es una y de repente viene otra. Y mi sistema inmunológico tiene que estar mejor. Entonces es un excelente momento para hacer cambios. Y los cambios que hagamos no se van a ver en 2 días ni en 3 días, se van a ver en meses o en años, porque lo que construimos en meses o en años, lo tenemos que revertir en meses o en años. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de Isabel Espinosa Proaño. Dice, buenas tardes, doctora, felicitaciones por su presentación. Con respecto a la fisiopatología que hemos visto, ¿la alteración en la coagulación se comportaría diferente en un paciente inmunosuprimido? El problema del paciente inmunosuprimido
Fíjense, dependiendo de cómo es la inmunosupresión. A ver, ¿qué hemos visto? Si ustedes han visto, por ejemplo, los manuales o los consensos COVID en el marco del cáncer, todos argumentan, tenemos dificultades graves para decidir, porque si no tratas el cáncer, la circunstancia de inmunosupresión relativa que tiene ese paciente, en distracción de un sistema inmune que está tratando de contener una célula tumoral y no puede, lo hace susceptible a que se muera. Pero si estás en quimioterapia, la inmunosupresión que produce la quimioterapia hace susceptible al paciente a que se complique. Y de nuevo es una forma de inmunosupresión diferente. El paciente autoinmune que está en esteroides, curiosamente, muchos de ellos no van peor. Y uno se pregunta, ¿será que el esteroide tiene un componente protector? Porque la dosis, sobre todo el paciente que está estable, no el paciente que debuta con una actividad en crisis que requiera altas dosis de esteroide. Un paciente que está estable en mantenimiento con terapia esteroidea a mínima dosis no pareciera comportarse peor. Entonces uno dice, eventualmente acuérdese que dentro del marco terapéutico de esta enfermedad se admiten en algunos casos y precozmente dosis mínima de esteroides a dosis antiinflamatorias que no a dosis de inmunosupresión, que son diferentes. Las antiinflamatorias son microdosis, dadas en shock de pocos días, generalmente 4 o 5, y único objetivo, minimizar la alveolitis. Entonces uno dice, oye, ¿será que estos tipos que están en estas dosis bajitas, de alguna manera están tan tempranamente en el esteroide que logran contener la alveolitis realmente? No les va como mucho peor. Y los pacientes inmunosuprimidos por otras causas inmunes de otro tipo, depende, y probablemente esos pacientes, algunos de ellos tendríamos que agarrar ahora que tenemos sueros convalecientes, que tenemos ponerle suero. Yo no me la juego, si a mí me dicen yo tengo una deficiencia mixta, no, mijito, vamos a agarrar suero y ponerle a este paciente, porque no sé cómo se va a comportar. La idea es que la magnitud de la respuesta inmunitaria es tan violenta que los elementos de contención se pueden ver exhaustos, y en un paciente inmunosuprimido su amplitud de esa respuesta de contención puede ser mínima, como la es la del viejo. Les acabo de decir, ¿qué le pasa al viejo? Que la capacidad que él tiene para una onda de respuesta frente a un estímulo tan gigante como el que le estamos dando no es suficiente. Y entonces la actividad inflamatoria termina comiéndoselo. Eso puede ocurrir en el paciente inmunosuprimido crónico, por supuesto que sí. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias, María Alejandra. Y bueno, yo quería preguntarte algo que sé que a lo mejor no está al alcance, y lo que me queda claro es que el tratamiento tenemos que individualizarlo al paciente, y dependiendo de la fase en la cual el paciente dentro de su estado crítico se puede encontrar, si está en fases iniciales hasta la más severa, para poder decidir en base a todo lo que tenemos en la mesa, porque realmente sabemos que no hay ninguna terapia efectiva totalmente. Pero podría ser en los centros donde lo podemos hacer, y además, especialmente pensando en el paciente inmunosuprimido, la cuantificación, la determinación de linfocitos T, citotóxicos, ayudadores, para evaluar un poco esa linfopenia, en poder predecir la gravedad a la cual se va a poder enfrentar el paciente y a su vez ayudarnos al tratamiento. Probablemente sí, Marcos. Es decir, en la medida, ya por ejemplo, hay grupos israelíes que están haciendo alguna forma de anticuerpo recombinante que van a salir al mercado. Ahorita están siendo de uso un poco dentro del grupo de ellos, pero prontamente van a salir al mercado. Entonces, ¿cuál sería un poquito? Yo uso este anticuerpo recombinante en qué circunstancia, en el inmunosuprimido o en el tipo que tiene una pobre respuesta porque no tiene tal linfocitos y tiene más de estos linfocitos. Sabemos que tenemos linfopenia, pero no sabemos un poco la subclasificación de. Uno sabe que globalmente esto no nos está funcionando, la linfopenia, y que el mejor mediador es el citotóxico, el linfocito CD8 es tremendamente importante y no lo tenemos. Entonces, oye, el tipo que hace un descenso muy precoz es un tipo que se nos va a complicar, es ese tipo que tú te arriesgas y dices como el 80% va a ir bien, mejor no te toco, o es ese tipo que mira, bajó tanto este nivel que mejor te ayudo con algo. No lo sé, pero creo que es una oportunidad para un trabajo de investigación. Claro. Y la otra cosa es netamente desde el punto de vista práctico que me pasó a mí. Y creo que se los he comentado a los muchachos, pero aprovecho para decírtelo porque como hemos hablado de tantos marcadores, tanto
para sospechar diagnóstico precozmente y como predictores de la gravedad de la enfermedad, resulta que yo tengo una paciente con una LLAB común, 42 años, en una fase final de inducción, con una evolución clínico-hematoncológica excelente, no se había infectado absolutamente con nada, pero esto lo digo con respecto a la importancia de haber seguido el paciente en el tiempo, porque sí seguía presentando unos piquitos febriles a pesar de hemocultivarla, pancultivarle, hacerle todos los cassettes de influenza, de virus respiratorio, todo negativo, nada, no salía infección por ningún lado, tanto desde el punto de vista paraclínico laboratorio como imagenológico. Resulta que yo digo, le hago su médula de fin de inducción, revisión completa, sigue con esta febrícula y digo, no, 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 aquí vamos a quitar todos los antibióticos, vamos a quitar todo lo que ella viene recibiendo para saber qué es lo que va a ocurrir, qué es la conducta que normalmente todos los que tratamos a este tipo de pacientes hacemos en un momento determinado que no sabemos Claro, ya qué hacer con la fiebre. hacer, claro. Bueno, le quito todo y al día siguiente empieza con una tosecita. Y yo la tosecita. Bueno, se le hace una radiografía simple. Auscultatoriamente, tú decías, esta no tiene nada, respira mejor que yo y expande los pulmones mejor que yo y la saturación perfecta. O sea, te voy a eliminar cosas que me dejaran pensar en cualquier otra cosa. Le hago una radiografía y veo un infiltrado difuso intersticial de vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares. Por supuesto, plin, ay, no, 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 alarma, la paciente tiene COVID, traslado a la zona, y yo le decía, pero ya va un momento, no la trasladen a la zona COVID, porque es una paciente inmunosuprimida, puede tener cualquier otra cosa. Bueno, no, ese es el protocolo del hospital, va para la zona COVID, con tal de que, bueno, otro de nuestros problemas, le van a hacer la prueba, obviamente PCR, hisopado nasofaringio, que dicho sea de paso, el hisopado nasofaringio no bien tomado, puedes no obtener RNA y Claro, puedes claro. tener una muestra negativa y no descartar COVID. Y eso es importante y no lo saben, porque eso lo sabe el laboratorio que lo hace, si pone controles internos en cada muestra para saber si hay RNA o no hay RNA, porque el que no te amplifique una prueba no significa que el paciente era negativo, sino que podía no haber material genómico en el momento que se hizo la prueba. Por eso es importante en la estandarización saber cómo se hizo esa prueba. Pero bueno, eso no está al alcance de todo el mundo, sino de quien lo hace y quien lo entiende cómo se está haciendo. Pero me desvié un poquito. Resulta que, bueno, yo muevo cielo y tierra como para obtener la prueba, no para hoy, sino para ya. Y me la dieron al día siguiente, cuando se iban a tardar 3 días para minimizar la exposición de la paciente en una zona COVID. Resulta que la prueba da negativa, no tiene COVID, obviamente desde el punto de vista respiratorio empeoró, imagenológicamente empeoró, hasta que al final aparece una eh, pseudomona en el esputo sensible, imagínate, a una cefalosporina de tercera generación. Pero yo, claro, asustado, 42 años, que Claro. se fuera a morir de un distrés respiratorio agudo, no fue a terapia intensiva, mantenía una saturación de 88, 85, con 3 y 4 litros de oxígeno nasal, se le cubrió con para gérmenes encapsulados, para la pseudomona, se le puso caspofungina, se le puso también vancomicina, por supuesto se llamó al infectólogo también, para que participara en todo esto, y la paciente salió. La paciente salió, ya está en su casa. Claro, tenemos un mes de retraso de quimioterapia. Tú sabes Pero bueno, lo bueno, peligroso que es eso en una LLAB y en un adulto, pero bueno, está en su casa. La situación es un poco, pero obviamente, ¿por qué te he hecho todo este cuento? ¿Por qué ella baja área de COVID? Dímero D, 2000, ferritina, 3000,
PCR 60. Pero todo eso me lo puede desencadenar también una neumonía como cuadro inflamatorio que no sea COVID. Sobre Y todo eso como la es estás describiendo, que es multifocal, por supuesto. Es que no exacto. son marcadores exclusivos, son marcadores de inflamación. La inflamación la puede producir otro germen. Claro, pero lo que se está entendiendo en el mundo médico que no se adentra al problema es que yo le hago esos marcadores, tengo una neumonía y veo que todo está alto, esto es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Con decirte que la paciente recibió hidroxicloroquina, azatioprina, lopinavir y ritonavir por casi 48 horas. Después se le suspendió todo en lo que llegó la prueba y se volvió a subir. O sea que ven que el paciente tenemos que individualizarlo, que desde el punto de vista práctico hay que tomar las cosas con los pies sobre la tierra, bien fríos, bien con la cabeza puesta en los hombros y decir dónde estoy parado. Porque hay mucha actitud impulsiva en el tratamiento de estos pacientes donde inmediatamente se sospecha COVID. No sé cuál es tu opinión con respecto a esto. Claro, es lo que estás diciendo. Nosotros no estamos diciendo que el dímero D y la proteína C reactiva y la ferritina sean marcadores de COVID. Estamos diciendo son marcadores de una circunstancia inflamatoria que en el caso de COVID evoluciona de tal y tal manera por esto, por esto y por esto. Entonces, no se pueden asumir como marcadores únicos de nada, son marcadores de inflamación, por supuesto. En una paciente con el LC, yo inmediatamente con este infiltrado de mariposa hubiera pasado neumocitis. Yo, Claro. digo, mira, pana, ponle Pactron porque eso es un neumocitis para mí. Pero como tú dices, estamos en una pandemia también. O sea, al mismo tiempo entiendo que la gente diga, bueno, pana, tiene alto chance de ser una inmunosuprimida, de agarrar una cosa de esta, que la agarra un inmunocompetente y lo vuelve triza, bueno, a una inmunosuprimida a lo mejor también la agarró, ¿sí me explico? Entonces, bueno, el cuento clínico es que tú hiciste un poco lo que tenías que hacer, primero negarte, no, ya va, pero al mismo tiempo, bueno, ella puede constituir un riesgo tanto para el personal como para el resto del mundo, hay que demostrar que no lo tiene, y había que hacer lo que hiciste, que es lo más rápido que se pudo hacer. El problema de los inmunosuprimidos hematológicos, a diferencia de un inmunosuprimido por cáncer de colon, es que los nuestros son los más graves y los más severos y lo que pueden imitar cualquier cosa. Entonces, claro, ahí hay un tino de experiencia, un tino, como tú dices, de tener un poquito los pies, ya va. Esto puede ser, la experiencia nos dice que es más frecuente que hagan tal cosa o que hagan tal cosa. ¿Sí me explico? Pero explicarle eso a un equipo de salud que está involucrado en una circunstancia de pandemia no es tampoco fácil, Marcos. O sea que, Y además para ser justo, además que mantenía medidas de aislamiento estricto desde hace más de un mes. O sea claro, que ahí, además yo había pedido ¿cómo? que solo entrara, pero no, hicieron, o sea, se pusieron como unas gringolas y Claro, dijeron, claro, claro, no, aquí claro. no vamos a escuchar ninguna otra cosa, sino Tienes toda lo la que razón. dice el protocolo del hospital. Y Claro. realmente eso pudiera haber sido perjudicial para la paciente al Claro final. que sí, gracias a Dios que fue muy poco tiempo, que te moviste muy rápido y todo, pero obviamente hubiera sido terrible, sí señor, claro que sí, ahí está viva, gracias a Dios, porque bueno, porque, sabes, se movieron las cosas con menos burocracia justamente por la necesidad, por la presión que le montaste, pues. Sí, pero lamentablemente tiene un mes sin quimioterapia. Bueno, María Alejandra, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a No, ustedes por la no sé si invitación, quieres, para estos muchachos que realmente bellos, son realmente la generación de relevo, te puedo decir que hay sí. gente excelente dentro del grupo. Si quieres dar un mensaje final, porque para mí son más importantes estas conferencias y estas charlas con este tipo de público que con tipo de público como nosotros, más viejos y más corridos y más testarudos en, en nuestra situación de ejercicio. No sé si tienes algún mensaje final y de verdad que Bueno, gracias de corazón. en principio, decirles que belleza estar en ese nivel en el que están a punto de salir a la escena,
que cuando uno sale a la escena sale con muchos baches, con mucha angustia. No se angustien, eso es normal, todos salimos con baches y con angustias de cosas no resueltas. En general vemos en el hospital lo promedio y siempre nos llega un caso que no es nada del promedio y nos asusta mucho. Siempre tienen la oportunidad de consultar, la oportunidad que tienen ustedes de consultar vía web con cualquier experto del mundo hoy día es única. Eso no lo tuvimos Marco y yo cuando estudiábamos. Buscábamos si acaso al adjunto que teníamos más cerca, que muchas veces a veces no quería escuchar, otra vez tenía demasiadas cosas que hacer como para escucharnos. Pero en cambio ustedes con sentarse y escribirle algo a alguien pueden moverse el resto del mundo. Así que los felicito, están en el mejor momento de su vida. No piensen que esta pandemia nos cambió la vida para bien. Y piensen cómo hacemos y somos proactivos para seguirlo haciendo mejor. ¿Ok? Gracias. Tuviste más de 50 oyentes que hasta ahora no habíamos tenido. Gracias, María Alejandra. Un beso. Bueno, hasta luego. gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, bellos.